estaré cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cierto estoy que por su gracia allí estaré. Bienvenidos, hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Cristianos desde Uruguay al mundo. En el día de hoy vamos a analizar el primer tabernáculo. El tabernáculo en el cual Moisés vio su símil allá en el cielo, el modelo que yo te mostré, dijo el Padre. Y en base a ello vamos a tratar de encontrar a Jesucristo en cada elemento de ese tabernáculo. Vamos a encontrar el gran mensaje que tiene para todos los cristianos, para los judíos que siguen la Torá y ven en ese tabernáculo algo especial. Algo especial es el Mesías. Así que vamos a aprender entre todos, vamos a tratar de seguir adelante, avanzando y creciendo en lo que es tan hermoso como es la palabra del Señor, la Biblia. Previamente, hermanos y hermanas, gente de YouTube, me voy a tomar la libertad de poder decir algunas palabras a algunos eventos que estuvimos haciendo acá junto a los hermanos de la iglesia en la ciudad de Pando. Quisiera agradecer enormemente a Candia Romero, que se nos sumó como hermanos acá en la iglesia, que es de Bolivia. Le mando un gran abrazo. Le mando un saludo a Luis, que anduvo dando vuelta por la ciudad de Pando y nos juntamos entre todos. A Miguel Párez, que se nos unió acá en la ciudad de Pando como iglesia. Le quiero mandar un abrazo a Miguel de la iglesia que está en Manga, a Ezequiel que está de la iglesia de Espronceda, que se juntó junto a nosotros para poder dar luz en un lugar muy, muy especial. Obviamente a la iglesia de acá de Pando, junto al nuevo integrante Miguel, Víctor, Carlos, María, mi señora, mis hijos, que constantemente estamos queriendo crecer, uniéndonos en amor y aprendiendo del Señor. Les voy a mandar también un gran abrazo a Mariela y a Emily de la iglesia que está en la ciudad de Barros Blancos. Un gran abrazo. El domingo pasado estuve dando vuelta allí con Miguel, hicimos la comunión de la cena y la verdad nos encontramos con una iglesia hermosa. Así que un saludo especial para Mariela y a Emily. Muy bien, Mariela, por guiar a Emily en este gran camino. Qué gran esfuerzo, qué linda recompensa vas a tener hoy en día y en el futuro, gracias al Señor, porque vas iluminando así a los niños. Y es parte de nuestros deberes como cristianos, mostrar luz a nuestros propios hijos. Es hermoso eso. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, si bien hemos pasado momentos espectaculares y lindos, también tenemos noticias. Quisiera dar una gran fortaleza y consuelo en el Señor a nuestro amado hermano Carlos Blanco de Cyber Revolution. Está pasando por momentos difíciles, hermano. Oramos todo por ti. Para los que no saben, él tiene un canal que se llama Cyber Revolution, ha colaborado con nosotros desde Estados Unidos y la verdad en estos días se está pasando por un momento muy, muy complicado. Oramos para que tengas fortaleza, que puedas salir adelante, oramos por tu familia, por tu señora esposa, ¿ok? Todos los hermanos acá en la ciudad de Pando, de Uruguay, que conozco, y de Argentina, como los amados hermanos de los postreros de Adonai, José, Fran y Elías, te mandan un gran abrazo. Estamos todos orando, unidos espiritualmente, desde acá, Argentina, de Bolivia, obviamente, con Romero, para ti, amado hermano en el Señor. Estamos gozosos cuando estamos gozosos y cuando estamos en una situación de corazón triste, nos estamos apoyando, hermanos. Eso es lo que también nos manda el Señor. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, en el día de hoy vamos a analizar el tabernáculo de Moisés, este gran modelo que Dios les mostró a Moisés en el desierto, en Levítico, en Éxodo. Dios les indicó al pueblo de Israel cómo tenía que acercarse a Dios utilizando este gran instrumento que es el tabernáculo. El tabernáculo es eso que estamos viendo ahí, en esa figura tan hermosa, donde estaba compuesto por varios elementos que lo vamos a ir viendo pasito a paso. Miren qué bonito que es. Vamos a
tratar de analizar, vamos a tratar de verlo, vamos a tratar de estudiarlo. Un lugar hermoso como el que estamos viendo interiormente, donde se hacía actividad de parte de los sacerdotes o de aquellos que tenían permitido poder entrar ahí adentro, donde estaba dividido en dos partes, un lugar que se llamaba el lugar santísimo y otra parte que se llamaba el lugar santo. Vamos a tratar de desentrañar, de analizar, de ver este interior de ese tabernáculo para ver qué mensaje nos quiere dar el Señor al respecto. Vamos a empezar, hermanos y hermanas, gente de YouTube, a lo que la Biblia nos dice. En Hebreos capítulo 8 manifiesta: mira, dice, haz todas las cosas según el modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo conforme a un modelo que le mostró, un modelo celestial. Por lo tanto, eso material tiene su figura o su símil en el cielo, en la parte celestial donde está Dios. Obviamente de forma espiritual, porque cuando vemos la Biblia y analizamos determinados elementos, vemos que en las profecías futuras Jesucristo está, por ejemplo, entre las lámparas o en el altar del incienso. Lo vemos en la figura del Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vamos a tratar de avanzar, vamos a tratar de ver qué mensajes espectaculares tiene Dios en relación a esto que es tan hermoso que es el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que lo hiciera mirando un modelo que él le había mostrado. Así que si Dios, que es el arquitecto y creador del universo, le mostró este tabernáculo para hacer, algún mensaje, alguna enseñanza tiene para nosotros. En primer lugar, hermanos, amados hermanos y hermanas, gente de YouTube, Dios nos llama a nosotros para trabajar en ese tabernáculo, ¿ok? Como lo hacían los grandes sacerdotes y sumos sacerdotes, como lo hacían los levitas en aquellos tiempos. Ahora nosotros, gracias a Cristo, somos reyes y sacerdotes para con el Padre. Eso lo dice la propia palabra. Por lo tanto, como reyes y sacerdotes que son cada uno de los cristianos y las cristianas que nos están escuchando, tenemos misiones. Por eso, por ejemplo, si analizamos Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Nosotros, como cristianos, como sacerdotes que somos del nuevo pacto, tenemos esa obligación de orar. Tenemos, mejor dicho, esa necesidad de orar, ese gozo de orar, ese deber de orar. Por eso, cuando Él dice, más la oración de los rectos es su gozo, cada vez que nosotros oramos es un gozo para nuestro Creador, para nuestro Dios, para nuestro Señor. Sin embargo, el sacrificio de los impíos es abominación. Así que si una persona hace un sacrificio, si hace una ofrenda para con Dios y realmente es un impío y no es un sacerdote del nuevo pacto, no es un verdadero cristiano, para Dios es una abominación. Vamos a ir viendo ese punto después cuando veamos los sacrificios. Dios recibe todo lo que nosotros damos, pero Dios no tiene la obligación de aceptar nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, cuando lo hacemos, por ejemplo, de mala gana o con otras intenciones que no sean las de venerarlo, honrarlo, adorarlo. En Proverbios 28:9 dice: al que aparta su oído para no oír la ley, al hombre que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Así que si alguien le pide a Dios y no cumple los mandamientos, Dios no escucha, aparta su oído. Así que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo le pido, le pido, le pido? Y como dijo Jacobo, en la parte de Santiago, piden mal para satisfacer sus propias concupiscencias. Por eso es muy importante estar en línea con Dios espiritualmente y siguiendo sus mandamientos para que nuestra oración y nuestro sacrificio sea con gozo y sea escuchado ante el Padre. Porque en 1 de Pedro 2:9, como manifesté, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire qué maravilloso es lo que dice la palabra de Dios. Mire qué maravilloso es. Somos real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Que nos llamó, nos apartó de las tinieblas. ¿Para qué? Para manifestar la luz admirable en la cual fuimos cobijados por Dios. Es hermoso nuestro trabajo como sacerdotes espirituales, como cristianos. Tenemos misiones para hacer.
Y una de las misiones es, obviamente, no tapar la luz que tenemos en el corazón. Imagínate, sos cristiano o vas a la iglesia y ni siquiera le hablas a los vecinos de que Jesús rescató al mundo, que murió su Hijo por el mundo, para que todo el que crea y se arrepienta de los pecados sea salvo y no vaya al infierno. A su familia, a sus amigos, a sus hijos, a sus padres. Es importante que nosotros tengamos ese amor para con los demás. Nosotros somos embajadores de la reconciliación. En Santiago 5:16, o mejor dicho, Jacobo capítulo 5, versículo 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Recordando a Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si somos real sacerdocio, la oración nuestra vale un montón. Y cada vez que oramos, como hablamos recién de Carlos Blanco, en esa unión entre hermanos para orar y manifestar lo que nuestro corazón quiere para con los demás hermanos, Dios escucha esas oraciones y cada vez nos sentimos más fuertes y más apoyados entre hermanos. Por eso, hermanos, la oración nunca tiene que cesar entre los cristianos, pidiendo y agradeciendo a Dios por nuestras propias vidas, pero también por los demás, para ayudarnos los unos a los otros. Y cuando dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, como sacerdocio santo, no podemos estar peleados unos con otros hermanos. Tenemos que estar en comunión y en paz, como buenos sacerdotes que debemos ser como cristianos. Todas las personas, todos los cristianos tienen esa posibilidad, ese poder, porque Cristo murió por nosotros y nos transformó. No existe un mediador humano, salvo Jesucristo, que pueda interceder por nosotros. Tú que estás escuchando, hermano y hermana, gente de YouTube, puedes hacer la oración hoy mismo, mencionando al único interventor, al único mediador que existe entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, para que Dios te escuche. Pídele ayuda para que te pueda entender lo que tú quieres. Arrodíllate y pídele perdón. Humíllate ante el Dios. No seas soberbio, sea humilde y mantiénete firme en la profesión que Dios te va a dar. Sigamos, hermanos, en esto que es tan hermoso, lo del tabernáculo. Una pequeña introducción del oficio de lo que hacían, la función en el tabernáculo. Pero ahora tenemos otro tabernáculo, el de los cristianos. Por eso menciono esto, el de la oración, el de mantener continuo la obligación de escuchar la ley y obedecerla. En Apocalipsis, hermanos, hermanas, gente de YouTube, tenemos, por ejemplo, lo que va a ser la Nueva Jerusalén, ese nuevo tabernáculo espiritual que va a bajar desde el cielo, ese paraíso a una nueva tierra, en un nuevo cielo, donde, por ejemplo, el capítulo 21 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Es un tema espectacular de esta frase. Cuando veamos Apocalipsis, Dios mediante, vamos a analizar estas frases que son alucinantes, ¿no? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, hay algo afuera de ese paraíso, de esa nueva Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Hay algo que está ahí afuera. Después, cuando veamos Apocalipsis, vamos a analizar quiénes son. Pero los que están adentro de ese paraíso, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, esas personas son los que se arrepienten y creen en Cristo como el Mesías y siguen sus mandamientos. Y siguen cumpliendo sus mandamientos. Y que no vuelven para atrás. Se arrepienten, creen, son salvos, se bautizan, siguen sus mandamientos, hermanos, permaneciendo, demostrando que lo que entendimos arraigó en nuestro corazón y lo mantenemos firme en el recorrer de esta carrera tan hermosa que es el de ser cristianos, que a pesar de todo y a pesar de las cuestiones que puedan pasar en la tierra, que nos puedan afligir, mantenemos firme como las personas que corren en esas carreras con un fin determinado, nosotros con el fin espiritual. Sigamos siempre corriendo para que cuando lleguemos a ese momento tengamos permiso, lugar, entrada
gracias a Cristo, no gracias a nosotros. Sigamos firmes como cristianos para poder entrar dentro de esa ciudad hermosa que es el paraíso. Hermanos, empecemos. Acá, como podremos ver, tenemos el tabernáculo. Vamos a ver una entradita, como podremos ver en el video aquí, que entra y vemos su interior, vemos cómo está compuesto. Vamos viendo punto por punto. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Se acuerdan del paraíso? Que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso. Eso es muy importante y tiene mucho que ver con el tabernáculo, ¿saben? Porque cuando leemos en el Apocalipsis, nos damos cuenta de algo que es espectacular. Miren este punto. En Génesis 3:24 manifiesta: echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todas partes para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre pecó y fue expulsado del Edén. Y para que no entrara y comiera del árbol de la vida, puso unos querubines al oriente. Por lo tanto, el hombre se fue desde el occidente del oeste al oriente, el este, desde oeste al este, porque los querubines los puso en el oriente para que no entraran. Acá vemos unas imágenes donde vemos, por ejemplo, supuestamente, el paraíso, como podrán ver acá, un árbol, un río que se divide en 4 brazos, como el Éufrates, el Tigris, el Gihón y el Pisón, una figura de querubines, según el artista que hizo esto, obviamente. En la Biblia no mencionan cómo son, no mencionan en esencia si son así, si bien hay rasgos que, por ejemplo, Ezequiel y el Apocalipsis Juan nos indica, son figuras aladas que tienen un alto grado de importancia, de protección en todo lo que Dios requiere. Y los querubines fueron puestos para que el hombre no entrara desde el occidente, desde el oriente al occidente. Como podemos ver, el hombre fue expulsado desde el occidente al oriente. Es el exilio. Para los que no saben bien cómo es el norte, el sur, este, oeste, por ejemplo, la flor cardinal, la flor de los vientos que vemos ahí, donde vemos los puntos cardinales, si tú agarras la mano, como ven en este dibujito, señalas la salida del sol, el sol siempre sale del este, del oriente, y se mete al occidente. Después, frente a ti vas a tener al norte y de a tu espalda al sur. Así vas a ver cuáles son los puntos cardinales y orientarte en la vida. ¿Ok? Practícalo para ver dónde está el oriente, el occidente, etcétera, etcétera. En esencia, el hombre se fue a donde se sale el sol y el occidente sería donde entra el sol. ¿Ok? Sigamos avanzando, teniendo en cuenta que el hombre fue expulsado del Edén por causa del pecado. La consecuencia del pecado, hermanos, hermanas, gente de YouTube, es la separación absoluta de Dios. Una persona que peca es expulsado del paraíso. Una persona que peca no tiene contacto con Dios. Una persona que peca, Dios no escucha. Una persona que peca, Dios ni siquiera quiere verlo. De por sí, cuando una persona que peca muere, no va a la presencia de Dios, se va al infierno. Por eso tenemos que resolver eso. Tenemos que restablecer el vínculo que generó, restablecer el vínculo quebrado por causa del ser humano que siempre peca. Y ahí el tabernáculo nos va a indicar cuál es el caminito para restablecerlo. Y va a señalar a alguien en particular, y ustedes ya saben a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Pero para que tomemos conciencia de las consecuencias del pecado, vamos a leer Habacuc 1:13. Mire lo que dice. Pero tú, Dios, eres puro y no soportas ver la maldad. Acá manifiesta este versículo que la santidad de Dios y su aversión hacia la maldad es absoluta. Tú, Dios, eres puro y no soportas ver la maldad. Yo siempre manifiesto cuando predico la palabra de Dios a algunos amigos, gente de YouTube, hermanos y hermanas, que Dios es puro y si uno mancha su alma con un pecado, ya no puede tener contacto con Dios. Tenés que lavarte, sacarte esa mancha. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver cuál es el caminito y la solución. El Salmo 5:4 dice, el malo no habitará junto a ti.
En Romanos 3:23 manifiesta, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. No dice algunos, todos, vos, yo, mi madre, la gente que viene a la iglesia, la gente que no va a la iglesia, todo el mundo, todos cometemos errores. Decir que no pecamos es también un poco de soberbio. Todos cometemos errores. Algún día nos airamos, algún día mentimos, insultamos, ni que hablar los demás pecados, ¿verdad? ¿Se acuerdan la obra de teatro de Joaquín de la ciudad de Rocha, de la iglesia de Roberto Puñales, cuando estuvimos en Maldonado en la carpa del encuentro, que hizo una obra de teatro de piratas? Resaltaban Juan 6:23. ¿Se acuerdan de lo que decía? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que dice ese versículo tan espectacular. El pecado nos separa. El regalo, la dádiva que nos trae Cristo es vida eterna. Por lo tanto, hermanos, hay una solución al pecado y a la separación y a volver a establecer el vínculo desde el oriente al occidente, para volver al paraíso, para volver a tener contacto con Dios, en ese paraíso que mencionamos que iban a entrar los que estaban escritos en el libro del Cordero. Bueno, vamos a encontrarlo. ¿Se acuerdan del video que yo dije? Han pasado 6.000 años desde Adán hasta hoy en día. Bueno, hay una partecita en ese video donde muestro que hubieron 390 años de reino dividido de Israel después del reinado de Saúl, de David, de Salomón. Ahí se divide el reino entre el reino del sur, el reino del norte. Israel se divide en dos reinos. Y en la época de Josías, en la época de Joacás, Joacín o Jeconías y Sedequías por el rey del sur, allá en Jerusalén y en Judá había un gran profeta que Dios le dijo lo siguiente al pueblo de Israel, porque era un pueblo muy pecador. Ese gran profeta fue un niño, fue tomado como niño, como lo pueden ver en Jeremías capítulo 1, fue creciendo viendo la maldad del pueblo de Israel. De repente, en un punto determinado, Dios le dice esto a Jeremías en relación a un pueblo pecador. Por eso es importante que si tú sos cristiano y te arrepentiste de los pecados, haz la metanoia, cambia de mente, no vuelvas al pecado, no hagas del pecado una práctica. Luchá continuamente para dejar el pasado, para tener un vínculo perfecto con el Padre. Ya el regalo más importante, la entrada al cielo, la tenemos gracias al sacrificio de Cristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer sus mandamientos para continuar en esa hermosa carrera que tenemos. Dice en Jeremías capítulo 11, versículo 9, y me dijo el Señor, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. La importancia de escuchar la Biblia, de leer la Biblia, escuchar lo que un hermano dice o que decimos entre unos y otros. Y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así dice el Señor. Y aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Hay gente que no escucha a Dios, no obedece a Dios y después vienen los problemas y dice, Dios, ¿dónde estás? Empiezan a decir cosas feas contra Dios. Sin embargo, la persona nunca tuvo a Dios en el corazón. Y si vos no seguís los mandamientos, no te arrepentís de los pecados, no seguís el caminito de Jesucristo, Dios no te va a oír. No escuchó al pueblo de Israel en ese momento, en ese reino dividido que estaban haciendo cualquier cosa. Ahí irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Quieren pedir, piden a esos dioses de mentira que a gente se tira, los macumberos, los idólatras con imágenes, los que siguen a otros dioses, los budistas, los de los indios, lo que sea. Esos son religiones y son idolatría. Y Dios condena ese tipo de actitud del ser humano. Si te inclinás ante una persona, ante una estatua y le pedís perdón a un pedazo de madera o de piedra, es idolatría, es un gran pecado y Dios no te va a escuchar cada vez que vos le pidas a ese tipo de cosas. Y es lo que le dice, bueno, si quieren, pídanle a eso, porque el Dios verdadero no va a escuchar.
Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal, por ejemplo. Tú, le dice Dios a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día en que su aflicción clamen a mí. La importancia de seguir un buen camino como cristiano, la importancia de seguir los pasos de Jesús, la importancia de ser un verdadero cristiano para Dios, es que siga sus mandamientos. Siga sus mandamientos, que son amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. No a vos por sobre los demás. Negate a vos mismo. Tomá la cruz, seguí los mandamientos. Te guste o no te guste, cualquier mandamiento que esté en la Biblia, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, tenés que seguirlo, el Nuevo Pacto. Estamos hablando del Nuevo Pacto, ¿ok? Seguilo. No le saques ni le quites, no te avergüences. No digas, este mandamiento era para aquellos tiempos o era para aquella ciudad, esto no es para ahora, yo voy a modificar. No, eso es apartarse de los mandamientos del Señor. En base a esta realidad tan importante que estamos mencionando, este es un punto importantísimo. Estos son varios puntos importantísimos. Estamos en problema y necesitamos ayuda. Para restablecer ese vínculo en el cual fuimos apartados desde el paraíso, desde el occidente, y fuimos corridos al oriente. Nos alejaron, nos pusieron querubines y espadas para que no volviéramos, porque somos pecadores. Dios no quiere tener contacto con alguien que le faltó respeto. Por eso necesitamos, desde el punto de vista jurídico, un abogado. Desde el punto de vista espiritual, un mediador que interceda por nosotros. Desde el punto de vista de la pureza, alguien que nos limpie de todo pecado. Desde el punto de vista de la condena, alguien que nos pague un rescate. Desde el punto de vista del enojo, alguien que soporte el castigo por nosotros. Desde el punto de vista de la culpa, alguien que oculte para siempre nuestros pecados. Desde el punto de vista de la vida, alguien que nos saque de la muerte que nos llevó al pecado y nos lleve a la vida eterna. Y solo hay un camino, una puerta, una verdad para solucionar todo eso. Uno solo, una solución. Se llama Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso es lo que nos va a mostrar el tabernáculo para restablecer el vínculo entre nosotros pecadores y ese Dios santo. Jesús vino a solucionar ese problema. Nosotros no podemos, nos alejamos cada vez más. Por lo tanto, analicemos cómo tenemos que actuar y actuemos como Dios quiere que actuemos. Y ahí, hermanos, hermanas, gente de YouTube, viene el tabernáculo, viene el ejemplo. Tenemos que volver a tener comunión diaria con Dios. Y el tabernáculo indicó cómo. Ahí tenemos una imagen del tabernáculo en su plenitud, con la presencia, la Shekinah de Dios en el medio de todo ese campamento de israelitas de las 12 tribus alrededor. Y vemos cómo podemos volver al occidente, porque si entramos del oriente y vamos al occidente, nos encontramos que lo más cercano al occidente está el lugar santísimo. Tenemos lo que se llama la Shekinah, la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos entrar y llegar hasta ahí? Bueno, vamos viéndolo, pasito a pasito. Espero que les esté gustando, gente. Compartan este material, suscríbanse, coméntenlo con los hermanos. Si ven que hay algo que está mal, lo pueden decir. Charlamos. Si estoy diciendo algo incorrecto, me lo dicen. Siempre todos nosotros estamos aprendiendo todos los días y nos ayudamos los unos a los otros para crecer. Como podrán ver, y restableciendo lo que acabamos de decir, fuimos corridos desde el occidente al oriente, desde el oeste al este, ¿no? Desde el occidente al oriente. Y para volver tenemos que ir desde el oriente al occidente para restablecer el vínculo. ¿Vieron cómo la cortina del lugar santo al lugar santísimo tiene querubines? Bueno, representa esos querubines que fueron puestos para la separación, para que no entráramos. Pero ahora necesitamos entrar. Bueno, vamos a buscar la forma de poder entrar. Reiteramos, no es ocioso repetirlo, porque la iglesia se olvida de este punto. Se avergüenza de decir arrepentidos y convertidos. Se avergüenzan de entender que la única forma de restablecer el vínculo del pecado es pedir perdón. Y mencionar que Cristo murió en la cruz por nosotros. Ya basta de decir, bueno, considerar a Jesús como Señor y Salvador será salvo. Sí, es verdad.
Pero búscame una prédica de esa forma en la Biblia y no lo vas a encontrar. Juan el Bautista lo primero que decía era arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús vino y predicando decía arrepentíos porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y convertidos. En el Salmo 51.2 dice, lávame completamente de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame. El pecado mancha. Tenemos que limpiarnos. En 1 de Juan 1, de 8 a 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados. Y el tabernáculo mostró cómo a los israelitas con algo material y finito, pero Cristo vino a mostrarnos la solución eterna. No perdamos, hermanos y hermanas, gente de YouTube, de entender este punto, porque es importantísimo para la salvación de tu alma y la de tus seres queridos. Isaías 59:2 manifiesta, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Isaías capítulo 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías 59:2. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, empecemos y entremos a buscar cuál es la solución para limpiar nuestros pecados, que ya la hemos dicho en estos minutos que estamos hablando, y ustedes ya lo saben, el arrepentirse y creer que Cristo murió en la cruz. Y no me voy a cansar de manifestarlo, porque sabiendo esto y sabiéndolo tú que estás ahí, te transformas en un real sacerdocio, nación santa, para que puedas ayudar a otras personas a encontrar la luz y el camino a ese paraíso, para ayudar a los demás a restablecer el vínculo quebrado por el pecado entre el ser humano y Dios. Acá tenemos, hermanos y hermanas, alguien que está afuera del tabernáculo, viéndolo. En esta imagen nos reíamos un poco con mi hija Milagros y mi hijo Gabriel, que decía que había hecho la perspectiva del tabernáculo medio chiquito, porque es muy grande este hombre, pero yo lo que analizo es que el hombre está como a una distancia media larga y que ve allá a lo lejos el tabernáculo. Las cortinas esas que ven blancas y de colores tenían una distancia de 2,20 metros aproximadamente de altura. Entonces, él dice, no, pero eso no tiene 2,20 metros. No, lo que pasa es que lo está viendo de lejos. Bueno, una pequeña infidencia personal, una pequeña discreción personal y familiar entre mis hijos y la imagen que siempre compartimos con ellos antes de poder predicarles acá, hermanos, o poder compartir con ustedes lo que uno aprendió. Como se acaba de decir, hermanos y hermanas, gente de YouTube, Cristo no se avergonzaba de predicar el Evangelio en esencia. Para saber cómo limpiarnos, desde el arranque, desde los primeros capítulos, está bien claro. Acá dice, por ejemplo, en Marcos 1, de 14-15, dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ya está, se terminó, déjense de cosas. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra evangelio es buena noticia. La buena noticia es que Él muere por nuestros pecados. Así que pidamos perdón a Dios, agradezcamos que su Hijo murió por nosotros y que resucitó y sigamos sus mandamientos. Es una obligación como personas, como cristianos que debemos llevar adelante. Después, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39, manifiesta lo mismo, pero dicho por Pedro. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare.
hermanos, hermanas, gente de YouTube. Dios te está llamando en este momento si estás viendo el video. Dios te está llamando para hacer algo en concreto. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Metanoia. Metanoia, cambiemos de actitud. Vayamos ahora acercándonos a Dios, acercándonos a lo más sagrado y agradezcamos que Cristo murió en la cruz por nosotros para que podamos ser salvos. ¿Es tan difícil entender eso? No creo que sea tan difícil. Lo que capaz que es difícil es que te inclines y pidas perdón. Capaz que a los demonios les es difícil pedir el perdón a Dios por las actitudes que cada uno hace. Pero ¿saben qué? Dios nos llama a cambiar, a no seguir el espíritu inmundo, sino a recibir al Espíritu Santo. Y recibiendo el Espíritu Santo, siguiendo por el camino correcto. Si te es difícil negarte a vos mismo y pedir perdón, analizá que hay una eternidad separada de Dios en un infierno de fuego. En cambio, si lo haces, tenés una eternidad en un paraíso hermoso. Es cuestión de razonarlo, es cuestión de pensarlo, es cuestión de sentirlo. Dios quiera que esta palabra llegue en lo más profundo de tu alma y puedas cambiar tu vida y de tu familia. Acá tenemos la figura del tabernáculo. Tenemos las medidas de lo que Dios mostró a Moisés que tenía que hacer. Es como si fuera, pongo ahí una imagen, una cancha de básquetbol aproximadamente. Tenía unas medidas de unos 46 metros de largo y unos 23 metros de ancho. Algo así parecido, ¿tá?, a lo que estamos mostrando acá. Las medidas están establecidas en codos, y bueno, el tema de los codos ahí varía, porque pueden ser un codo egipcio, un codo bíblico, un código romano, y varía entre 43 centímetros, 45 centímetros, 42,3. Bueno, se toma un estándar de 46 centímetros, código bíblico, que va desde el codo mismo hasta la punta de la mano, o a veces se toma el puño cerrado. Aparentemente desde acá hasta acá hay 45, 46 centímetros de una mano adulta. Lo primero que nosotros encontramos al ver el tabernáculo es la cortina blanca que lo rodea, que es lo que más se ve al principio, lo que más se ve en el tabernáculo. Lo que más se ve en el tabernáculo cuando lo ves desde afuera es la cortina blanca, que tenía alrededor de unos 130 metros de largo esa cortina, aproximadamente. Ahora vamos a ver, donde, por ejemplo, dice que está hecha de lino fino torcido. El Éxodo 27:18 manifiesta las longitudes del atrio, del tabernáculo, ¿no? Y después dice que las cortinas iban a ser de lino torcido, 27, versículo 18. Y el lino fino torcido se refiere a un tipo de tela de lino de alta calidad, hilo finamente hilado y trenzado para hacerla más resistente y brillante, con un significado bíblico de pureza y de justicia. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:7-8 manifiesta: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, cuando manifiesta la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La pureza, la pulcritud, la blanquidad de no tener un pecado que manche es estar vestido de lino fino. Y así va a ser la iglesia allí en el paraíso, preparada para Cristo, vestida de pureza absoluta, de lino fino sin mancha. ¿Por qué? Porque la iglesia y los cristianos pasamos por ese lavamiento que nos eliminó el pecado para siempre. Nos limpió Cristo con su sangre, muriendo en la cruz, y nosotros arrepintiéndonos y reconociendo tal actitud. Y obviamente siguiendo los mandamientos del Señor para mantenernos firmes en ese llamado que fuimos llamados. Por eso, hermanos, hermanas, gente de YouTube, como podrán ver en Éxodo 27, de 9 al 18, está lo que acabamos de manifestar. También hace el atrio del tabernáculo al sur. Habrá cortinas de lino fino tejido. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Acá en Éxodo 27, de 9 al 18, manifiesta cómo iba a estar compuesto ese atrio, ese tabernáculo, desde el punto de vista exterior, donde ibas a tener esas cortinas de lino fino, pero también habían columnas donde se iban a apoyar esas cortinas. Tenemos en esta imagen, hermanos, hermanas, gente de YouTube, la vista del atrio desde el punto de vista de afuera,
donde nos indica en Éxodo 27, de 9 al 18, que existían 60 columnas que le rodeaban, 20 columnas del lado norte, 20 columnas del lado sur, 10 columnas del lado oeste, y después del lado oriente iba a tener 3 columnas del lado derecha, 3 columnas del lado izquierda, más 4 columnas de la puerta. Hacen un total de 60 columnas. Esas 60 columnas podemos hacer un juego de varias cosas, por ejemplo, ¿no? El juego del número 6 fue creado el ser humano en el día 6. El número 60 podríamos relacionarlo con 6.000 años de la tierra, que Dios permite que el hombre se acerque a Dios en ese tabernáculo espiritual que hoy tenemos. El altar tiene 60 columnas que sostienen aproximadamente, dependiendo de la medida del codo, un total de 138 metros de cortina. Cada columna está unida entre sí por medio de la moldura de plata. Vamos a ver en qué se trata todo eso. Son 60 columnas, una al lado de la otra, que soportan ese lino fino. Vamos a entender también en ciertas interpretaciones que las columnas representan a los cristianos, al ser humano, que investidos con ese nuevo sacerdocio, se transformó en cuerpo de una iglesia. Porque como dice en 1 Corintios capítulo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Una vez que nos arrepentimos, el espíritu manchado se va y se nos regala el espíritu del lino fino, el Espíritu Santo, para mantenernos como sacerdotes en este gran camino que es la vida cristiana. Acá, hermanos y hermanas, gente de YouTube, les voy a traer un extracto de un video de un canal que se llama Ipaniza. El título se llama El tabernáculo y las columnas, donde va a reflejar algo importantísimo, lo mismo que estuvimos hablando, por ejemplo, con Víctor, que ya lo he mencionado acá, de la iglesia de Pando, cuando manifestaba que los levitas tenían que llevar el arca del pacto con el propiciatorio arriba de ellos. Los levitas abajo, el arca arriba. Y lo vamos a ver cuando vayamos a ver ese punto. No resaltando a los levitas, miren, acá estoy yo llevando el tabernáculo, llevando el arca. No, no, no. Abajo, siervo, como dice Lucas capítulo 17, siervo y Cristo arriba, resaltándola. Lo estuvimos hablando con Coco la otra vez en una reunión en la iglesia de Manga. Le mando un saludo a Coco si llega a estar escuchando el presente video. Vamos a ver lo que dice este video, que también lo estuvimos comentando con Coco, porque estuvo resaltando ese punto. Negarnos a nosotros mismos es tratar de evitar resaltarnos a nosotros y que sobresalga Cristo. Vamos a ver el próximo video, hermano. Vamos a escucharlo. Mire lo que dice. Están las columnas. Vamos a quitarle el capitel para poderlo utilizar bien. Está la columna con su capitel y su base. Y el lino torcido está así. Y desde afuera se vería así. 60 columnas tapadas por el lino torcido. Eso quiere decir que tú no estás adelante de Cristo. Tú no eres el protagonista. Tú no eres el centro, tú estás detrás, arropado por la justicia divina del Señor. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Su luz resplandeciente es la que arropa mi inmundicia. Vivimos en un mundo donde cada día más hay idólatras. Y no comprenden que la idolatría es todo aquel que se atreva a ponerse en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es un idólatra. Cualquier hombre que intente colocarse adelante de Cristo, su idea, su intención, su activismo, su propio nombre, es un idólatra. Y vivimos en un tiempo donde se está alimentando diariamente, en todo tiempo, la idolatría, porque queremos estar al frente de Cristo y no es así. Encontramos en este aprendizaje de las columnas del tabernáculo cómo Dios, no importa tu competencia o tu incompetencia, lo único que importa es que te fundamentes en el juicio, aceptes ese juicio, reconozca que fue Cristo que lo hizo por ti
tú te fundamentas, eso te sostiene, eso te da estabilidad, es una convicción que te sostiene, tú no sostienes la convicción. Y adicional a eso, tú tienes un capitel que es todos los días en tu mente la gracia y la redención de Cristo. Es un video interesantísimo, es un video espectacular. Y para no extendernos mucho, hermanos, hermanas, gente de YouTube, vamos a hablar de otro elemento del exterior de ese tabernáculo. Y después vamos a seguir haciendo videos en los cuales vamos a aprender más cada día acerca de qué es lo que Dios nos quiere enseñar sobre el tabernáculo. Ya estamos dando los primeros pasos, ya estamos viendo que nos manchamos, ya estamos viendo que necesitamos limpiarnos, que necesitamos un mediador, un abogado, alguien que elimine la mancha. Y saben que las columnas del atrio también nos muestran la solución a ese problema. Solo las columnas del atrio nos demuestran la solución del problema. Es inmensa la Biblia, nos enseña tantas cosas. Miren lo que dice en Éxodo 38, 17 al 20. Dice, las bases de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, la cubierta de las cabezas de ellas de plata. Las columnas de madera de acacia se mencionan en Éxodo 26, 37, Éxodo 36, 37. Para la cortina de la puerta del tabernáculo, que eran 5 columnas cubiertas de oro con base de bronce, también se usaba madera de acacia. Para las 4 columnas del velo que separa el lugar santo del Santísimo, también era madera de acacia. Se entiende, hermanos, hermanas, gente de YouTube, conforme a lo que se mencionó, que las columnas tenían esa base de bronce, esos capiteles de plata, esa estaca de bronce, el tipo de material que eran las propias columnas, siguiendo el principio general de todas las columnas de atrio, eran de madera de acacia. Solo que estas del atrio no estaban cubiertas con ningún material, estaban libres, no estaban cubiertas, por ejemplo, como las columnas del lugar santo o del lugar santísimo de oro. En este caso eran solo de madera. No estaban cubiertas, no mencionan de que estaban cubiertas, dice que eran columnas, por lo tanto se entiende que son columnas de madera de acacia. Y la madera de acacia es una madera fuerte, firme. Además de tener la columna, las bases de bronce, tiene piolas que están enganchadas entre las estacas de bronce y el capitel de plata. Pero no dice el material. Hay gente que manifiesta que era de pelo de cabra, que era lo que generalmente se utilizaba en esa época, en ese tiempo, porque no había nylon, obviamente, utilizaban el pelo de algún animal, y el pelo largo de la cabra podía servir tensado para ser como piola para sostener esas columnas del tabernáculo. Y tiene su simbolismo que haya sido de pelo de cabra, pero independientemente de eso, vamos a ver la postura de una y de otra, ¿no? En números 4, 31, 33, da la función para los levitas, para cierto grupo de levitas que tenían que llevar adelante el armado y el desarmado del atrio o del tabernáculo mientras que iban para un lado o para otro, y cierto grupo de levitas tenían la obligación de esto. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus bases tenía que llevarlas. Las columnas del atrio alrededor y sus bases, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todos sus servicios. Y consignarán por sus nombres todos los utensilios. Ahí muestran esos versículos que sí, esas columnas estaban sostenidas, además por la estaca de bronce, la columna de madera de acacia, la base de bronce y el capitel de plata, y las molduras, una piola que unía la estaca con el capitel. Y en Efesios capítulo 4 viene a la mente este punto que manifiesta a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la misión del cristiano, llegar como hermanos cristianos entre unos y otros, ayudándonos, aprendiendo unos de otros, aprendiendo de los que tienen los dones específicos para ello, y humildemente entenderlos nosotros como cristianos, y la posibilidad también de poder enseñar lo que nosotros sabemos a los otros hermanos y crecer, para llegar a la unidad del pensamiento, a tener el pensamiento, como dice acá, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como esa función se hace a través de cada miembro de la iglesia por medio del Espíritu Santo, nos mantenemos firmes. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
y ahí habla los vientos y las sacudidas. Necesitamos tener un ancla que nos mantenga firme, una piola que nos sostenga entre una estaca y una salvación. Y acá, hermanos y hermanas, podemos hablar muchas cosas, en particular en relación a estos elementos que nos está mostrando el atrio en la columna del tabernáculo. Se puede mencionar que por medio de esto, Dios, el Padre, nos está mostrando el camino de la salvación. El bronce generalmente simboliza la justicia dentro de la Biblia. La base de cada cristiano tiene que estar, sin ningún tipo de dudas, en el sacrificio de Cristo. Si estamos en pie adelante de Dios, es porque Cristo murió en la cruz por nosotros, sufrió lo que sufrió y llevó la justicia que nosotros teníamos que padecer bajo sus hombros, bajo su cuerpo. Cristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrado, partido. El cuerpo fue destrozado por nosotros. Hermanos, no te sostengas por tus obras. Sostenete y agradece en el glorioso sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Por eso la base es el bronce. Por eso la estaca es de bronce, que demuestra, en algunos manifiestan, que fue sepultado, pero también resucitó. Algo que está medio enterrado como una estaca, pero que resucita. Y por medio de esa estaca nos lleva con el pelo, manteniéndonos firmes, sin doctrinas que puedan variar, o de piel de cabra, que fue el animal macho cabrío necesario para expiar nuestros pecados, nos lleva directo a la parte superior de la columna de madera que somos nosotros. Somos sostenidos por el sacrificio, llevados por esa cabra que murió a un rescate de plata, que es el capitel. Y es ahí que tenemos que recordar que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con la sangre preciosa derramada que costó muchísimo al Hijo de Dios y al Dios Padre para que nosotros seamos salvos. No seamos desagradecidos. Mantengámonos siempre agradecidos, porque esa es la base fundamental del día a día del cristiano en el andar. No de forma perezosa, no de forma pesada para nuestra alma, porque una actitud de un cristiano que actúa de forma desagradecida no es un cristiano. La madera de acacia, como mencioné, que somos nosotros, hermanos y hermanas, gente de YouTube, para reflexionar un poquito de lo que es la madera de acacia. Dice, la madera de acacia es extremadamente duradera y resistente a la descomposición, lo que significa que resistirá a los elementos durante mucho tiempo. Así los cristianos, hermanos. Tenemos que ser firmes ante los avatares de Satanás que quiere tirarnos abajo. Mantengámonos firmes con la base del sufrimiento de Cristo que nos salvó y con la sangre y con el pago de su muerte que nos rescató del pecado. La madera de acacia, ahí muestro imágenes de árboles de acacia, conocida por su resistencia a la humedad, insectos, hongos, es versátil y se utiliza para fabricar muebles de interior y exterior, suelos, embarcaciones e instrumentos musicales. Sus propiedades la hacen ideal para construcciones que requieren resistencia, mientras que su rápido crecimiento y las prácticas de reforestación la convierten en una opción ecológica. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, seamos buenas maderas de acacia como cristianos y sigamos firmes uno al lado de otro dentro de la iglesia para salir adelante unidos. El capitel y las molduras y ganchos de plata, como manifesté, las bases de las columnas eran de bronce, los capiteles y las columnas y sus molduras de plata, asimismo, las cubiertas de la cabeza de ellas de plata. 1 Corintios capítulo 6 manifiesta, hoy no iráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, no menospreciemos que somos siervos. No perdamos la vista de que fuimos comprados con la sangre de Cristo y que de Él pertenecemos.
Cuando vamos a trabajar en una empresa sabemos que no es nuestra la empresa y seguimos las reglas del dueño de la empresa. Así, nuestra alma fue comprada por Cristo y yo agradezco que así lo haya hecho. Porque si yo hubiera continuado en la forma que vivía antes, me iba al infierno. Por mí mismo no iba a poder llegar al cielo. Y eso es parte de la humildad y de reconocer que nadie es perfecto, que la soberbia, la vanidad de las personas, a Dios no le gusta, Dios resiste al soberbio y se complace con el humilde. Hermanos, no seamos soberbios, entendamos que pertenecemos a Él, obedezcámoslo. Y cuando manifiesta acá en Corintios 6 que tenemos que glorificar a Dios en nosotros, no andemos hablando mal, actuando de forma como si fuéramos gente del mundo, no hagamos, no nos transformemos en hipócritas, seamos verdaderos cristianos, hermanos. Ayudémonos. Y si vemos que hay alguno o uno actúa y viene otro hermano que nos ama y nos quiere y quiere ayudarnos, bueno, díganos las cosas que hacemos mal para mejorarlo. Dice en Números capítulo 21, versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y como Moisés levantó, dijo Jesús a Nicodemo, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vos querés tener vida eterna, mirá ese sacrificio que hizo Jesús. Uno a veces mirando estos versículos, como ustedes ya me conocen y ya han escuchado que he analizado este punto, ¿por qué una serpiente de bronce? ¿Qué tiene que ver una serpiente con Cristo en la cruz? Porque Él llevó todos nuestros pecados. La serpiente simboliza a Satanás, el pecado, la maldad. Cristo se hizo pecado por nosotros y recibió el castigo. ¿Se dan cuenta de lo grandioso que es esto? En Éxodo 27 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar del sacrificio, y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás ¿de qué? De bronce. El altar de sacrificio de bronce. La serpiente de bronce. Las bases y las estacas de bronce. Pedro, en su capítulo 2, versículo 24, en su primera carta, manifiesta, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Te das cuenta lo hermoso que es ser cristiano? ¿Te das cuenta que todo lo hizo Cristo en la cruz? Que todo apunta a Jesús y no a ti ni a tus obras, a Cristo Jesús. Es maravilloso. Es maravilloso que cada cosa apunta a Jesús, como el propio Jesús dijo a esas personas que iban caminando y no se dan cuenta que era Él, que desde Génesis todas las escrituras lo mencionaban a Él. En Colosenses capítulo 2 manifiesta en versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, recuerdo el último video que hice con el hermano de la espada que le encantaba este versículo. Qué hermoso versículo, hermano. Saludo grande para la iglesia en la espada y a ti, querido hermano. Este versículo, estos versículos de Colosenses 2, versículo 13 en adelante, qué maravilloso que son. En esa cruz, sufriendo, estaba exhibiendo públicamente la muerte del pecado del mundo. Lo único que tenés que hacer es agradecer. Arrepentite, cambiá de mente, caminá al encuentro de Dios, agradeciendo que su Hijo murió por vos. En Gálatas 3 manifiesta,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 3, versículo 13. ¿Te das cuenta? ¿Por qué era una serpiente lo que estaba ahí cuando Moisés levantó y la gente tenía que ver esa serpiente para salvarse? Porque Cristo se hizo maldición. Escrito está, maldito el que muera en un madero. Era un ser maldito desde el punto de vista por nuestras culpas. Y él aceptó que su cuerpo fuera partido y que su sangre fuera derramada para que nosotros encontremos vida eterna. Esa es la esencia de un cristiano agradecido, saber que Dios nos salvó y seguimos en agradecimiento cumpliendo sus ordenanzas y mandamientos que no son gravosos. Es negarnos a nosotros mismos. En Romanos 12 manifiesta, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, cada día quememos en ese altar de bronce la carne que dejamos atrás. Sé que no es fácil, sé que es difícil y que el diablo nos intenta y nos quiere llevar al camino de antes, pero morimos para Satanás, morimos para el mundo y nacimos de nuevo en ese bautismo que hacemos, en ese arrepentimiento de fuego y luego bautismo de agua. Sigamos por ese caminito, hermanos, no desfallezcamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que quiere Cristo. Eliminémonos a nosotros y sigamos su mandamiento. Un saludo a Natanael en la iglesia de Barros Blancos, que el otro día estuvo muy bonito la prédica, cuando manifestó que había que negarse a nosotros mismos. Y para salvarnos teníamos que arrepentirnos de los pecados y creer en Cristo que murió en nosotros y ponerlo a Cristo por sobre todas las cosas. Como hablamos recién de la columna que estaba detrás del velo, como hablamos recién cuando los levitas llevaban el arca de la alianza, el arca del pacto, sobre sus hombros, no sobresaliendo de ellos, sobre sus hombros, como hablamos de Coco, con Coco, el hermano de la iglesia de Manga. En Gálatas 5, 16, 23 manifiesta: digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y acá, hermanos, hermanas, gente de YouTube, y acá vamos redondeando un poquito el video, sin hacerlo extendido. Es nuestro primer video del tabernáculo, que espero que les esté gustando. Como siempre, si pueden suscribirse, ayudan al canal, si pueden compartir. Saludos a todos los hermanos que le envío el video por medio de WhatsApp, o por medio de Facebook, o por donde les llega, agradeciendo a YouTube, que también comparte y también promociona el presidente del canal, y agradeciendo a ustedes que de boca en boca van también recomendando este humilde canal y ayudándonos. Nosotros continuamos siempre sintiéndonos bien que estamos unos a otros, unidos y ayudándonos los unos a los otros. Y acá, hermanos, hermanas, gente de YouTube, en ese altar de bronce que nosotros después vamos a hablar de él de nuevo en otro video, sabiendo que el bronce significa ese sufrimiento, esa quema del pecado, también como Cristo lo hizo, nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo para combatir esos deseos de la carne, como manifiesta acá. ¿Qué dice? Miren lo que dice que son los deseos de la carne, que son adulterio. Hermano, hermana, gente de YouTube, si tú estás casado, si tú estás casado, hermana, el adulterio no corresponde como cristiano. El adulterio ni siquiera mirar a una persona con ojos especiales estando casado, eso es adulterio, el propio Jesús dijo. Hay que mirar a una mujer, ya está adulterando en el corazón. Hermanos, hermanas, es fuerte, sí, es difícil, sí, pero los ojos ante la esposa, los ojos ante el esposo, no podemos mirar, desviar la vista a otras cosas con la intención de matrimonio o de deseo carnal. Para eso está el matrimonio. Así que el adulterio no va. Después dice fornicación, inmundicia, lascivia, esos
elementos que hoy en día el mundo quiere impregnar a los niños con estas orientaciones sexuales diferentes a las naturales. Si bien Dios no nos manda a odiar a las personas, y reitero, yo hice un video al respecto si los homosexuales van al cielo o no, mírenlo con todo respeto. Me acuerdo de las palabras de Denis, que iba a la iglesia de Barros Blanco, que ahora está yendo a Montevideo, que él decía, siempre hablemos con respeto a este punto. Sí, hablamos con todo respeto, pero sin hipocresía. Vos podés elegir el camino que vos quieras. Hay un camino que te lleva al infierno y hay otro que te lleva al cielo. Yo te respeto el camino que vos elegiste. Vos respetame mi camino. La Biblia dice que un camino con inmundicia, lascivia y fornicación te lleva al infierno. Y eso hay que eliminar. Y capaz que hay alguien que acá está viendo el video, que en otro momento era o que es y que quiere cambiar. Dale para adelante. Había una ovejita que tenía los colores, estos 6 colores del arcoíris LGBT, y que Cristo la limpia, transformándose en una ovejita como todas, como todos nosotros, como Grey, como cuerpo, como real sacerdocio santo. Salir de la inmundicia, ser un real sacerdote, dale para adelante, arrepentite, convertite y seguí los mandamientos, cambia. Es decir, va a ser grandioso la respuesta que vas a tener para el futuro, va a ser grandioso la recompensa. Te recomiendo como hermano cristiano que lo hagas. Obviamente acá no hay racismo, no hay discriminación, cada uno toma su punto y su camino de vida. Sigamos, idolatría. ¿Qué decir de idolatría? Si vos te inclinás a imágenes, es lo mismo. No podés inclinarte a ninguna imagen, es idolatría y tenemos que eliminarlo. Solo Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Espíritu es no material y en verdad siguiendo los mandamientos. En verdad, en doctrina, sana doctrina, no adulterada. Después manifiesta hechicerías. Y si vos seguís hechiceros, agoreros, para ver el futuro, no corresponde para cristiano. Enemistades, peleas entre hermanos, entre matrimonio, no. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uno puede caer en algún pecado. Obviamente no somos infalibles. El único infalible es Dios, es Cristo. Nosotros podemos caer. Por eso, no juzguemos a los hermanos si caen en algún pecado, en algún error. Sería correcto que no, lino fino. Pero si no manchamos, bueno, gracias a Dios, ya Cristo murió por nuestros pecados. Volvamos a arrepentirnos, ya una vez para siempre nos perdonó. La idea acá, hermanos, es la práctica, como dice acá. La práctica que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Por lo tanto, si vos haces del pecado una práctica, no sos cristiano. Ahora, si luchás constantemente contra ese pecado, sí sos cristiano. Y como dijo los hermanos de los postreros de Adonai, que siempre los recuerdo maravillosamente, y le mando un saludo a ellos, la caída del pecado no sea una excusa para alejarte de Dios, sino que la caída del pecado sea una excusa para acercarte cada día más a la dependencia de Él para tu salvación. Cada día más arrimarte más a los brazos de amor de Cristo que murió por nosotros. A los brazos de amor de Cristo que nos salva y nos ayuda. Al abrazo y amor de Dios para estar junto a Él. Que el pecado no te aleje, te acerque en humildad y en humillación al amor de Dios. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si sos cristiano, que abunde esto en tu vida, con los demás hermanos, con la gente, con el enemigo, con Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si somos cristianos, actuemos como cristianos. Y este es el camino, esta es la forma. Quememos en ese altar de bronce, de fuego, todo lo carnal. Y demos rienda suelta a lo espiritual y a la luz, a ese lino fino.
Hermanos, hermanas, gente de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias por estar viéndolo, por apoyarnos. Vamos a seguir analizando el tabernáculo. El próximo vamos a entrar en esa puerta. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros en esa puerta, en esos colores, en esas columnas, esas 4 columnas de la puerta de entrada. Hay mucho más para hablar. Muy prontito ya subiré el próximo video. Por ahora, analicemos todo lo que el Espíritu nos trajo en el día de hoy para que todos aprendamos y crezcamos. Porque todos nos necesitamos. Si quieren comentar, comenten. Si quieren agregar algo de lo que se manifestó, agreguen. Si ven que dije algo que no correspondía, díganlo. Porque en amor y en unión podemos crecer todos. Reitero los saludos manifestados al comienzo del video. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por estar ahí. A Luis, que vino desde Maldonado, acá, y tuvimos un pequeño encuentro. A Candia Romero de Bolivia, a Mariela y a Emily de la Iglesia Barros Blanco, a Luis Huerta y a todos los hermanos de Manga, tan queridos. Ese Luis Huerta que el otro día hizo una prédica tan espectacular que me encantó. Se subió y manifestó. Hermanos, si algún hermano alguna vez dijo algo que hizo alejar a un cristiano de la iglesia, arrepiéntase. Vaya y arregle la macana. Vaya y pídale perdón al hermano que se alejó por nuestras propias causas. Lo que manifesté recién de eliminar lo carnal, la vanidad, la soberbia. Y ven a la humildad. Qué grandes palabras de ese hermano Luis Huerta. Vamos a ver si hacemos algún otro video personal con él, que es tan nutriente, que la verdad que tenemos que aprovechar cada segundo de los hermanos que tienen ese espíritu de humildad y de luz. Todos los hermanos en general son hermosos y todos nos ayudamos los unos a los otros y cada uno tiene su luz en particular. Resalto ahora, porque el otro día vi la de Luis Huerta, la verdad, un genio. Un saludo a él y a su amada esposa y a su familia. Obviamente, también a Miguel de Manga, a Ezequiel de Espronceda, que nos acompañaron, a la iglesia de Pando, a mi señora, a Carlos Acosta, a Víctor, a Miguel, nuevo integrante, arriba a hermano de Miguel, Luis, fuerza en estas tribulaciones que vas a salir adelante con todo. Te queremos muchísimo. Nuevamente reitero la fuerza y fortaleza para Carlos Blanco en este momento difícil. Estamos orando, hermano, te necesitamos. Sos un baluarte desde el punto de vista espiritual, manifestás una guerra espiritual contra las falsas doctrinas. Gracias por tu humildad de haber aceptado que un humilde canal de Uruguay, de un humilde hombre como soy yo, que no soy nadie, que no soy nada, que no tengo ni estudios, que no fui a ningún colegio donde me hayan instruido espiritualmente para conocer, que no soy hijo de ningún famoso cristiano, que soy Juan José Lazo, de la ciudad de Pando, humilde, sencillo, pero cristiano igual que todos, y que un hermano que vive allá en un canal famoso de muchos suscriptores diga, bueno, vení, vamos a hablar. Demuestra tu grandeza espiritual. Y también cada lucha de tus videos cuando te enfrentas a esas falsas doctrinas. Sos un gran hermano, Carlos Blanco, estás pasando por un mal momento y todos nosotros acá estamos orando por ti. Al igual que a todos los hermanos que están pasando malos momentos en este momento. Ni que hablarlo de Nigeria. Los que hablan de Nigeria, que los cristianos no están mirando, el mundo está mirando por otro lado. Yo sé lo que está pasando en Nigeria. Que los ciertos musulmanes están torturando, matando hermanos cristianos, quemando iglesias, torturando, matando a niños. Es ese Satanás que está dando vuelta y está anunciando que le queda muy poco tiempo. Oremos también por los hermanos que están padeciendo en todas partes, por ese Satanás poniendo tan malas cosas contra los cristianos. Y agradezcamos, hermanos, en los lugares que estamos, que tenemos la libertad. Aprovechémosla para anunciar la luz y no tapar la luz que tenemos en el corazón. Seamos agradecidos, que somos salvos no por nosotros, sino por Cristo que murió en la cruz. Gracias por estar ahí.
estamos comunicándonos, estamos uniéndonos. Gracias, hermanos, hermanas, gente de YouTube. Hasta un próximo video.